¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Capítulo 1696. Un brillo azul evanescente. Ella había traído una fuerza poderosa con ella, pero la batalla había terminado antes de que comenzara. El Azure Snow Ice Kirin partió a las profundidades de su territorio con su poderosa horda de bestias a sus espaldas. Mostró efusiva gratitud cuando Moving Yun le dio su aprobación. El Azure Snow Ice Kirin estaba realmente tan feliz que se conmovió hasta las lágrimas y prácticamente se abrió la cabeza cuando se inclinó repetidamente hacia Moving Yun. Una vez que se había retirado una cierta distancia, el Azure Snow Ice Kirin de repente aumentó la velocidad, ya que prácticamente se apresuró a alejarse lo más posible de Moving Gyun. Era como si tuviera miedo de que ella cambiara de opinión. Ya no tenía ni una pizca de poder y dignidad acorde con su condición de señor de las bestias profundas. Lo único que le quedaba en mente era ese terror profundo que podía hacer que su voluntad colapsara una y otra vez, un miedo tan terrible que aseguraría que el Azure Snow Ice Kirin nunca más pensaría en rebelarse nunca más. Pensar que esta misión realmente terminó sin cuchillas cruzadas y sin derramar sangre, dijo Mutanzi felizmente. Al igual que todos los demás, la presión en su corazón se había desvanecido por completo en el viento. Moving Yun miró a lo lejos y murmuró para sí misma. ¿Quién exactamente? Le pidió al Azure Snow Ice Kirin que le dijera quién lo empujó exactamente en esta esquina, pero el miedo extremo en la cara del Azure Snow Ice Kirin era evidente para todos, ya que negó frenéticamente que hubiera tal persona. Cuando una bestia profunda soberana divina mostró tal temor, era muy probable que hubiera entrado en contacto con el poder imperioso de un maestro divino. Además, parecía que esta persona había sido extremadamente viciosa con el Azure Snow Ice Kirin, ya que estaba claramente asustada. Hay dos posibilidades, dijo Mutanzi. El primero es el reino del dios de la luna. Los ojos helados de Moving Yun instantáneamente se volvieron aún más glaciales. Ella dijo con voz fría. No serán ellos. Cuando el emperador dios de la luna anunció públicamente que tenía una deuda de gratitud con el reino de la canción de nieve y advirtió a todos que no nos atacaran ni nos ofendieran, era simplemente para demostrar que no era una persona desagradecida, si ella realmente envió a alguien que nos ayude con este asunto, ya estaría clamando por anunciarlo a toda la región divina del este. Entonces tiene que ser el reino del dios de la llama. Mutanzi espió la expresión de Moving Yun con una sola mirada mientras dejaba escapar un suave suspiro. Todos en el reino del dios de la llama y el reino de la canción de nieve sabían desde hace mucho tiempo que el rey del reino del dios de la llama Uopoyun estaba enamorado de Mu Feixue. En realidad, mientras Mu Feixue dijera una sola palabra, el rey del reino del dios de la llama podría fácilmente reprimir al señor supremo de ambas regiones incluso si se rebelaran al mismo tiempo. Sin embargo, los favores eran cosas que aún tenían que devolverse. Además, todos estaban muy conscientes de cómo el rey del reino del dios de la llama esperaba que estos favores fueran devueltos. Como resultado, ninguna de las respuestas fue una que Moving Yun quería escuchar. Volvamos a la secta. Ella ladró esa orden antes de volar al cielo y voló de regreso en la dirección de donde había venido. Esta gran revuelta de bestias profundas se resolvió mucho mejor de lo que ella hubiera esperado, pero el corazón de Moving Yun todavía estaba inquieto. Después de que el ejército de bestias profundas se retiró a sus nidos, los discípulos de la secta del divino Fénix de hielo también se marcharon. Esta región de nieve ilimitada había caído en silencio una vez más. En los cielos distantes de arriba, en un espacio donde nadie se había molestado en mirar, una tenue luz azul helada repentinamente brilló en el cielo. Fue como el parpaleo de una estrella fugaz y desapareció en un abrir y cerrar de ojos, sin dejar rastros. Qibu Yao se fue. Con el emperador llama caminando delante de ella y los demonios llama detrás de ella, escoltaron cortésmente a Qibu Yao fuera del distrito imperial de llama y la vieron aturdida volar a lo lejos. Dentro del salón imperial, Yun Che era una estatua inmóvil y silenciosa. Cerró los ojos mientras contemplaba en silencio lo que acababa de suceder. Hace poco tiempo, había conectado su aura a la energía oscura Yin del mar hueso de la oscuridad eterna cuando Ian Wan y Ian Tre habían usado sus campos de energía para restringir el movimiento de Qibu Yao. El emperador Llama y sus demonios Llama habían estado al acecho fuera del pasillo, mientras señalaba con un solo dedo a Qibu Yao, le había preguntado con arrogancia cómo iba a escapar de esta situación ahora.
Sin duda, este había sido un duelo entre Yunche y Qibu Yao, pero Qibu Yao no solo le había cambiado las cosas con éxito, sino que incluso, había sido completamente derrotado. De hecho, su corazón y su mente prácticamente se habían derrumbado frente a este maestro que había recuperado de repente. Realmente no había nada más hermoso en este mundo que recuperar algo que alguna vez pensaste que se había perdido para siempre. Cuanto más dolor y sufrimiento causa su pérdida, más impactante es su retorno. Aunque solo había recuperado una parte de lo que había perdido, a pesar de que había sucedido de una manera bastante extraña e increíble, Yun Che permaneció en silencio en su lugar durante mucho tiempo y su rostro había recuperado su impasibilidad habitual. Pero una sensación aún más profunda de vacío ahora envolvió su corazón incluso después de haber logrado calmarse. Durante esos años, ella había sido su maestra, este era un punto que él no sospechaba. Pero el cuerpo de su maestro había sido de Mu Xuanjin y la voluntad de su maestro había sido dominada por Mu Xuanjin. En cuanto a Qibu Yao, ella tenía una identidad más importante y completa y era como la reina del diablo del norte. El Lin preguntó algo distraídamente, ¿puedo realmente continuar tratándola como maestra? Yo, no sé, el Lin estaba aún menos equipado para responder una pregunta que el propio Yunche no tenía respuesta. Además, Elin no había estado al lado de Yunche durante los años que había pasado con su maestro, por lo que no había sido testigo de los momentos más importantes entre ellos. ¿Crees que las palabras que dijo eran ciertas? Yunche preguntó, sus ojos desenfocados y distantes. Ahora había otra emoción girando en su corazón además de ese vacío sentimiento de vacante, era una profunda ansiedad y preocupación de que perdería algo que acababa de recuperar. No permitiré que nadie te haga daño o te defraude. Cualquiera que te intimide, te lastime o te traicione, les pagaré 10.000 veces, sin importar quiénes sean. Todo lo que desees, todas las mejores cosas de este universo, te las daré todas para compensártelo, incluso si tengo que tomarlas por la fuerza. Cuando recordó esas palabras que le habían susurrado al oído, nadie más podría creer que habían salido de la boca de Qibu Yao. Se parecía al amor cariñoso que una madre tenía por su hijo, pero al mismo tiempo también se parecía al enamoramiento sin fondo que una mujer sentía por el hombre que amaba, y ninguna de estas dos emociones debería haber existido en Qibu Yao. Porque ella era la reina del diablo del norte cuyo poder diabólico reinaba en toda la región, el emperador del reino de robo de almas, la mujer más aterradora del universo. No lo sé. El Lin negó con la cabeza una vez más. Pero después de eso, susurró suavemente. Pero tengo la sensación, de que las palabras que le dijo a la maestra salieron directamente de su corazón. Además, tu maestro siempre se ha enamorado del maestro de esta manera, ¿correcto? Dijo Lin suavemente. Yunche. Así era, el maestro siempre lo había adorado así. Cuando cometió un error tan grave la última vez, solo recibió una dura reprimenda cuando ella lo atrapó. Después de eso, incluso pasó todo su tiempo y esfuerzo en él y solo en él. A los otros discípulos centrales solo se les permitió ingresar al lago celestial Netherfrost por un solo día, pero se le permitió bañarse en él durante todo un año. Ella había peleado con el soberano de la espada por su culpa. Ella había cortado el brazo de Luo Guxie con rabia debido a su ataque furtivo contra él. Incluso se enfrentaría a todos los emperadores de Dios de las tres regiones divinas solo por su bien. Esos pensamientos eran completamente de Mu Xuanjin. Pero en cuanto a Qibu Yao, la otra cara de Shifu, ¿podría ella realmente hacer lo que Shifu hizo? Además, continuó Lin suavemente, aunque ella no era la voluntad dominante dentro del cuerpo de tu maestro, el maestro no debe ignorar una cosa. Ella experimentó y sintió todo lo que Mu Xuanjin hizo, así que todo lo que Shifu pasó con Mu Xuanjin también fue lo que pasó con Mu Xuanjin. Ni una pizca menos. Si Mu Xuanjin puede amar al maestro tan profundamente, ¿por qué Qibu Yao no puede hacer lo mismo? No, no es lo mismo. Yunche sacudió la cabeza cuando escuchó las palabras de Elin, pero sus ojos todavía estaban nublados por la duda y la confusión. Ella subió la escalera paso a paso, y pasó de ser una mujer mortal a la reina del diablo del norte por su propia fuerza. Sus experiencias, astucia, y su alma del emperador diablo, especialmente, no son cosas a las que Mu Xuanjin puede acercarse. La experiencia de Xuanjin conmigo fue su todo. En cuanto a Qibu Yao, era solo una pequeña parte de su alma. Entonces, ¿cómo puede ella ser exactamente como Xuanjin?
Porque ella realmente tendría emociones tan profundas, para mí, alguien a quien solo conocía a través de una parte separada de su voluntad. Yunche no pudo convencerse por completo cuando se trataba de Kibu Yao y nadie más podría hacerlo tampoco. Después de todo, si Kibu Yao podía enamorarse tan fácilmente de un hombre, ¿cómo podría convertirse en la reina del diablo del reino del robo de almas, alguien que estaba por encima del resto de la región norte? No puedo responder la pregunta del maestro, dijo Lin suavemente. Al igual que nunca podría entender por qué la maestra Shenshi estaba dispuesta a entregar su cuerpo a la maestra. Yunche se sorprendió por esas palabras. Sin embargo, las palabras de Shifu me hicieron recordar algo del pasado. Anteriormente le hice esta pregunta al maestro Shenshi, dijo Eileen cuando ella comenzó a contar el pasado. En ese momento le pregunté al maestro Shenshi esto. No importa si es su cultivo o estado, el monarca dragón es la persona más fuerte del universo. Tiene una posición tan exaltada y está tan enamorado de ti, así que ¿por qué el corazón de Shifu nunca ha sido conmovido por él? ¿Podría ser que el amor no existiera en el mundo de la maestra? El maestro Shenshi me dio esta respuesta. No era que no existiera el amor en su mundo. Por el contrario, incluso la mujer más sin emociones nunca sería capaz de extinguir completamente las brasas del deseo cuando se trata de algo hermoso como el amor. Sin embargo, las mujeres a menudo estaban más dispuestas a ser sometidas por hombres que eran más fuertes que ellas. Cuanto más poderosa sea una mujer y más elevada sea su posición, es más probable que esto se aplique a ellas. Si alguna vez llegara un día en el que un hombre que fuera digno de su enamoramiento apareciera en su vida, incluso podría elegir, proponer a esa persona ella misma. Yunche estaba un poco aturdido por esas palabras. Estaba sorprendido de que Shenshi hubiera dado tal respuesta. En ese momento, no podía entender la respuesta que el maestro Shenshi me había dado. Pero, Elin hizo una pausa cuando su voz se volvió aún más suave, creo que lo entiendo ahora. Hay muchas personas poderosas en este mundo, pero el maestro es la única persona que está verdaderamente calificada para estar con el maestro Shenshi. Eres el único que puede cumplir con su estándar en este universo, dijo Eileen. Es lo mismo con Yun Qianin. Solía ver a todos los hombres con desprecio, incluso las personas que eran tan fuertes como el emperador dios del mar del sur y tan enamorados como el lobo celestial Shisu no eran más que herramientas en sus ojos. Sin embargo, ha cambiado mucho después de unos pocos años al lado del maestro. No, Kibu Yao es diferente. Ella es una raza diferente de cualquiera de ellos. Yunche sacudió la cabeza en desacuerdo cuando escuchó la palabra de Elin. Kibu Yao no solo es bueno en el uso de hombres, también es una maestra en la manipulación de sus emociones. Ella ha experimentado demasiados hombres a lo largo de su larga vida e incluso el emperador dios del cielo claro cayó en sus manos. ¿Cómo podría alguien como ella enamorarse tan fácilmente de otra persona? ¿Cómo podría alguien como ella enamorarse tan completamente de otra persona? Aunque Kibu Yao tenía el alma del emperador diablo desde el principio, había estado sola y no tenía poder para respaldarla. Por lo tanto, incluso cuando su fuerza crecía, ella usaba hombres para subir la escalera del poder. Cuando los conquistó, también ganó lentamente el control de su poder y riqueza. Ella usó ese método para crecer lentamente más y más poderoso a medida que pasó de un reino estelar medio a un reino estelar superior a un reino rey. Cuando finalmente conquistó al emperador dios del cielo claro, había usado algunos métodos realmente impactantes para capturar todo el reino dios del cielo claro. Después de eso, ella transformó lentamente el reino de Dios del cielo claro en el reino de robo de almas, un reino estelar que le fue leal solo a ella, antes de ascender al trono. No había una sola mujer en la historia del reino de Dios que pudiera compararse con ella. Incluso la mujer más infame en el reino de Dios, la diosa monarca Brahma Qian Yeyinger, había construido su reputación desde la parte posterior del reino Dios monarca Brahma. Lin cayó en un largo silencio antes de que ella dijera de repente. Maestra, justo ahora, cuando Kibu Yao te abrazó, descubrí algo que era muy extraño. Yun Che, interrogación de cierre. Kibu Yao, es, una virgen. Esas palabras arrojaron a Yun Che por un bucle. Soltó. Eso no es posible. Kibu Yao había confiado en su fascinante encanto para escalar las alturas del poder. Ella había atrapado a un hombre tras otro para finalmente convertirse en la reina del diablo del norte. Esto era algo que todos en la región divina del norte sabían.
De hecho, Qian Yeyinger había sido consciente de este hecho incluso antes de haber dado un solo paso en la región divina del norte. Aunque está en desacuerdo con lo que sabemos, eso es lo que sentí. La voz de Lin era muy suave y gentil, pero no admitía discusión. La raza de espíritus de madera había sido creada por la diosa de la creación, Lisuo. Eran una raza tan pura como la que puedes encontrar en este universo. Eran extremadamente sensibles a la maldad y extremadamente cercanos a todas las cosas puras. Lo más puro dentro del cuerpo de una mujer era su yin vital, por lo que Elin podría sentir claramente su presencia si ella estuviera en contacto cercano con una mujer virgen. Yunche se congeló en su lugar y no pronunció un solo sonido durante mucho tiempo. Quizás la verdadera Kibu Yao no es como los rumores dicen que es. Después de todo, los rumores son solo rumores y a menudo no son confiables. Además, como dice siempre el maestro, entender realmente a alguien es algo muy difícil de hacer. Pero el maestro realmente, ¿la comprende? Yunche cerró los ojos. Se sumió en un largo silencio que nadie se atrevió a molestar mientras los engranajes en su mente giraban furiosamente. Capítulo 1697. Pico Qianin. Cuando Yunche finalmente salió de la sala imperial, habían pasado casi una docena de horas, pero Yan Tianxiao y los demonios llama reunidos todavía lo esperaban afuera. En el momento en que vieron a Yunche salir del pasillo, Yan Wan y Yan Tre se apresuraron al lado de Yunche tan rápido como un rayo. Su único temor era que uno de sus descendientes repentinamente tuviera un calambre cerebral e hizo algo para ofender a Yunche. Yan Tianxiao dio un paso adelante y preguntó. ¿Podría ser que haya habido un cambio en el plan de mi señor para hacerse cargo del reino de robo de almas? Yunche ni siquiera se molestó en responder esa pregunta. En cambio, preguntó con voz fría. ¿Cómo van los preparativos para la ceremonia de coronación? Yan Tianxiao dijo. Ya hemos preparado todas las tarjetas de invitación y podemos comenzar a enviarlas a todos los reinos estelares a partir de mañana. En cuanto a la ceremonia propiamente dicha, ya no hay necesidad de eso. Yunche lo interrumpió a mitad de la oración. Cambia la ubicación de la ceremonia escrita en las tarjetas de invitación al reino de robo de almas. Decidiremos la fecha, más tarde. Exclamación de cierre, interrogación de cierre. La cabeza de Yan Tianxiao se alzó bruscamente y la conmoción apareció en los rostros de todos los demonios de llama detrás de él. Esto, Yan Tianxiao reformuló rápidamente las palabras que estaba a punto de decir antes de hablar. ¿Pasó algo imprevisto? ¿Está la reina del diablo dispuesta a liderar el reino de robo de almas bajo tu estandarte después de hablar con ella? ¿Y ahora tienes su apoyo para ser el señor de la región norte? Sabía que no había sucedido de ninguna manera. Si Kibu Yao fuera tan fácil de tratar, el reino de robo de almas no sería el poder que era hoy. Correcto, respondió Yunche. Esta respuesta derribó por completo al emperador Llama y a los demonios Llama reunidos. Había excedido por completo sus expectativas e imaginación. Yan Tianxiao se congeló durante 2 respiraciones completas antes de que sus cejas se hundieran dramáticamente. Él dijo. Mi señor, no conoces bien a esta mujer, Kibu Yao. Su espanto no es algo que la mayoría de la gente pueda comprender. Se puede decir que su astucia y los métodos que usa, especialmente cuando se trata de cautivar a los hombres, no tienen rival en este universo. Su ambición es aún mayor que su astucia y definitivamente no se contentará con servir a otra persona. No hay forma de que ella capitule tan fácilmente. Mi señor no debe quedar atrapado por ella. Yunche ya se había apoderado de los antepasados, el legado y la línea de vida llama del reino llama, por lo que no tuvieron más remedio que someterse. Pero no importa cuán duro Yan Tianxiao pensó, simplemente no pudo encontrar una razón para que Kibu Yao se contentara con apoyar a Yunche como su gobernante. HMPH, esto no es algo de lo que debas preocuparte, dijo Yunche mientras lanzaba una mirada puntiaguda hacia Yan Tianxiao. Yan Tianxiao bajó la cabeza otra vez, de repente se dio cuenta de que otras personas tampoco podrían entender cómo el reino Llama, que había estado en la cima durante más de 800.000 años, se había sometido a Yunche en el lapso de un día. El reino de robo de almas también se había visto obligado a arrodillarse por algún poder que no tenían esperanza de resistir. Si ese fuera realmente el caso, entonces el hombre frente a él, era simplemente demasiado aterrador. Una vez que se le ocurrieron esos pensamientos, el corazón de Yan Tianxiao se llenó de temor y su ya profunda aprensión y miedo a Yunche se hizo aún más profundo.
El reino de la luna ardiente ha quedado bajo el control completo de la reina Diablo, dijo Yunche con calma. El reino de robo de almas también ha decidido apoyarme como el gobernante de la región norte. En otras palabras, el reino de robo de almas, el reino de llama y el reino de la luna ardiente están dispuestos a servir debajo de mí. En cuanto al resto de ellos, no pasará mucho tiempo ahora. Las palabras de Yunche sacudieron los corazones del emperador llama y los demonios de llama y sus ojos comenzaron a temblar. Todo sucedía demasiado rápido. Fue tan rápido que casi parecía un sueño. Hace solo un mes, la región divina del norte todavía estaba siendo dominada por los tres reinos del rey. Pero ahora que este corto mes había pasado, el reino de la luna ardiente había caído, el reino de llama se había sometido y el reino de robo de almas había doblado la rodilla. Los tres vastos reinos del rey, tres existencias exaltadas que gobernaban sobre el resto de la región divina del norte, en solo un mes corto, todos habían doblado la rodilla a una sola persona con apenas una sola onda. No había habido una lucha trascendental ni una guerra larga y prolongada. Simplemente había sucedido. Qué místico, qué aterrador. La forma en que miraron a Yunche sufrió un cambio tranquilo pero dramático. Ahora que lo pensaban, estos eran logros sin precedentes e impactantes en el mundo, nadie en la región divina del norte había logrado o soñado alcanzar tales cosas. Sin embargo, le había parecido demasiado fácil. Tenía solo 30 y tantos años y solo había estado en la región divina del norte durante unos pocos años. Sintieron como si los maremotos se estrellaran en sus corazones cuando su respeto y miedo hacia Yunche se profundizó dramáticamente. El ya débil y débil deseo de rebelarse contra él se extinguió rápidamente después de esta realización y no quedó ni una pizca. Conquistar los tres reinos del rey era equivalente a conquistar toda la región divina del norte. Como los tres reinos del rey habían doblado la rodilla, ni siquiera era cuestión de tiempo para todos los otros reinos estelares. La caída del reino de la luna ardiente había sido accidental, su intento de dominar el reino de llama había sido excepcionalmente suave, y la capitulación del reino del robo de almas, había sido un acontecimiento de ensueño. Yunche había establecido inicialmente un calendario de 3 años cuando se había aliado con Qibu Yao, por lo que estaba claro que incluso él mismo no había esperado que todo se moviera tan rápido. Felicitamos a nuestro señor. Pronto completarás una gran empresa que nunca se ha logrado en la historia de la región divina del norte. La conmoción aún reverberó en el corazón de Yan Tianxiao mientras inclinaba la cabeza rápidamente. De hecho, incluso había comenzado a regocijarse en gran medida por el hecho de haber elegido doblar la rodilla al hombre frente a él, este hombre que parecía trascender todo su conocimiento. Incluso abrazó su comportamiento respetuoso y respetuoso hacia él. Si hubiera optado por luchar hasta la muerte, ni siquiera habría tenido la oportunidad de lamentar su decisión. HMPH, qué montón de mocosos decepcionantes e ignorantes, resopló Yanwan de repente. Pensar que todos ustedes realmente decidieron desafiar la elección de sus venerables antepasados al principio. ¡Qué absurdo! La vergüenza apareció en la cara de Yan Tianxiao cuando dijo apresuradamente. Ancestor tiene razón. La sabiduría de los tres ancestros venerables brilla como una antorcha en la oscuridad, por lo que es natural que nosotros, sus descendientes, palidezcamos en comparación con usted. Deje que el reino de robo de almas se haga cargo de los preparativos para la ceremonia de coronación. La figura diabólica de Qibu Yao flotaba en la mente de Yunche sin que se lo pidiera. Sintió que su corazón se agitaba inquieto y contuvo el aliento en silencio para calmarse. A partir de mañana, todos los demonios de llama y los fantasmas de llama me seguirán hasta el mar de huesos de la oscuridad eterna. El corazón de Yan Tianxiao dio un salto y reprimió el impulso de expresar su alegría extática cuando dijo: ¿Mi señor quiere? G. Yunche miró a Yanu y dijo: Mientras me muestres lealtad suficiente, no te trataré injustamente. Pronto completaré la oscura transformación de todos los llama débiles y llama gos, así que espero que, no me decepciones en el futuro. Yan Tianxiao estaba en la luna, y los llama débiles reunidos encontraron difícil contener su emoción, todos habían sido testigos de los cambios milagrosos en el cuerpo de Yan Wu. Ahora que esta bendición iba a descender finalmente sobre ellos, apenas podían contener sus emociones. Obedecemos sinceramente las órdenes de nuestro señor. Yan Tianxiao y los llama débiles gritaron mientras se inclinaban profundamente. Yunche completó la transformación de los diablos de llama y los fantasmas de llama en el lapso de un solo día.
Después de eso, permaneció dentro del mar hueso de la oscuridad eterna y silenciosamente absorbió la energía yin primordial que se encuentra en este lugar. Mientras tanto, los pasos que iba a seguir a continuación se formaban silenciosamente en su cabeza. 10 días después, de repente abrió los ojos y partió del mar hueso de la oscuridad eterna. Su cuerpo se volvió borroso y se encontró en el salón imperial en un abrir y cerrar de ojos. Yunche hizo que el arca profunda primordial encogida apareciera con un solo pensamiento. Una luz roja opaca brilló y una mujer de cabello dorado con el cuerpo de una diosa apareció frente a él, su cabello flotando en el aire. Fue Qian Yeyinger, quien había estado dentro del arca profunda primordial refinando la segunda pelotilla del mundo indomable. Su aparición hizo que Ian Wan y Ian Tre, que estaban justo detrás de Yunche, fruncieran el ceño cuando comenzaron a reunir su energía en secreto. Porque lo que acompañó la aparición de Qian Yeyinger fue el aura de un maestro divino de nivel 10. Además de los tres, los únicos maestros divinos de nivel 10 vivos en la actual región divina del norte fueron el emperador Yama, Ian Wu, la reina del diablo y las grandes brujas gemelas del reino del robo de almas. Este desconocido maestro divino de 10º nivel los había indudablemente alarmado. Mientras esto sucedía, los ojos de Qian Yeyinger también se dirigieron hacia ellos en el instante en que apareció mientras miraba a Ian Wan y Ian Tre con cejas fruncidas. Nivel 10 divino maestro. Los ojos de Yunche recorrieron el cuerpo de Qian Yeyinger. Para su sorpresa, en realidad había encontrado incómoda su reciente ausencia. Pero su voz seguía tan fría e indiferente como siempre. No me decepcionaste. Los ojos de Qian Yeyinger se volvieron de Ian Wan y Ian Tre a él. Sus cejas doradas se fruncieron ligeramente, pero sus hermosos ojos estaban tranquilos. Así es. Nivel 10 divino maestro. Aunque todavía no he alcanzado mi pico anterior. Levantó una mano y movió sus dedos delicados y delgados. Podría ser suficiente para matarte. ¿Cómo te atreves? Ian Tre inmediatamente rugió de rabia. Eres una chica escandalosa. ¿En realidad te atreves a? Sal de aquí. Yunche gritó con voz profunda. El cuello de Ian Tre se tensó abruptamente e instantáneamente se tragó las palabras que estaban a punto de salir de su boca. Luego superó una retirada de pánico junto con Ian Wan. Viejo güey. ¿Te ha pateado la cabeza un burro? Ian Wan soltó con irritación una vez que habían salido del pasillo. ¿Crees que cualquier persona puede hablar con el maestro de esa manera? Yo, simplemente no podía tolerar ver a nadie faltarle el respeto a nuestro maestro, dijo Ian Tre con voz ofendida. Es por eso que siempre digo que usas tu trasero para pensar, nunca aprendes de tus errores. Ian Wan dijo. Si un hombre es irrespetuoso con el maestro, sales y lo destrozas. Si es una mujer, debes preguntarle a la maestra antes de hacer algo. ¿Lo entiendes? Ian Tre lo pensó por un momento antes de que una mirada de iluminación finalmente apareciera en su rostro. Se golpeó la frente. Ah, ya veo, ya veo. Esos dos, Qian Yeyinger examinó sus alrededores. El aura claramente anormal de la oscuridad en este lugar hizo que su ceño se arrugase profundamente. Después de eso, ella rápidamente recordó algo. ¿Podría ser este el reino de Yama? Así es. Cuando Yunche respondió la pregunta de Qian Yeyinger, un fragmento de alma se formó sobre la punta de su dedo. Él tocó un dedo entre sus ojos. Qian Yeyinger se había concentrado en observar el área a su alrededor, por lo que el golpecito no tan gentil de Yunche hizo que su cabeza se inclinara hacia atrás. Ella miró a Yunche antes de cerrar sus ojos dorados. Cuando finalmente los abrió de nuevo, una mirada de asombro apareció en sus ojos. Los antepasados de Yama, el reino de Yama, el cristal del diablo de la oscuridad eterna, Tiangu, el reino de robo de almas y una gran ceremonia de coronación. Yunche no había incluido lo que había sucedido con Kibu Yao en los recuerdos que le había mostrado a Qian Yeyinger. Después de todo, incluso él todavía estaba tratando de procesar lo que había sucedido. Su mente descendía en un aturdimiento cada vez que pensaba en ello. Solo no he estado alrededor por un corto mes, pero en realidad has logrado tantas cosas. Los hermosos ojos de Qian Yeyinger se entrecerraron ligeramente mientras lo miraba. En realidad nunca he sido consciente de que tenías habilidades de gestión del tiempo tan impresionantes. Yunche. Lo que realmente no esperaba era que pudieras torturar a los tres ancestros de llama sin siquiera retroceder durante 6 días seguidos. Los ojos de Qian Yeyinger se abrieron ligeramente y las emociones complejas surgieron en su corazón.
Como seres de pura oscuridad, tener la vida y el alma consumidos por la luz no es menos doloroso que estar afligido con la marca del deseo de la muerte del alma Brahma. Parece que esas personas que odias definitivamente lamentarán incluso haber nacido en el futuro. Yo también lo creo. Yunche dejó escapar una risita helada. Solo había dicho unas pocas palabras, pero contenían una oscuridad siniestra sin límites. Los ojos de Qian Yeyinger temblaron débilmente. Cuando se unieron por primera vez en la región divina del norte, prácticamente había clamado que Yunche se volviera frío y cruel, se convirtiera en alguien que haría cualquier cosa por venganza. Pero ahora que escuchó lo que Yunche acababa de decir, no sintió una sensación de satisfacción al ver su crecimiento. En cambio, ella en realidad, se sintió un poco incómoda. Resulta que no me apuraste a refinar el segundo pelleg mundial indomable porque necesitabas energía con urgencia. Tu verdadero objetivo era venir al reino de llama tú sola, dijo con un resoplido frío. ¿Por qué? ¿Creías que me interpondría en tu camino? Yunche respondió. Sentí alrededor, mi viaje al reino de Yamak fue muy bien. Qian Yeyinger se rió de repente cuando una sonrisa misteriosa cruzó su rostro. Hablando de eso, descubrí algo por coincidencia cuando estaba en el arca profunda primordial. Interrogación de cierre. La frente de Yunche se arrugó ligeramente. Si fue algo que Qian Yeyinger mencionó deliberadamente, no podría ser algo ordinario. El arca profunda primordial solía ser propiedad del clan espíritu de la espada, el clan en el que Ongir residía durante la era primordial. ¿Podría ser algo que habían dejado atrás? Qian Yeyinger extendió una mano hacia Yunche mientras lentamente desenroscaba sus dedos, luego, sus dedos se lanzaron hacia adelante y sacudieron la nariz de Yunche con una pequeña cantidad de fuerza. Yunche se tambaleó hacia atrás, cubriéndose la nariz con la mano. Usted. Me pinchaste en la frente justo ahora, así que ahora estamos a mano. Qian Yeyinger dijo mientras cruzaba los brazos de Jade debajo de su seno suave y amplio. Ella giró la cara hacia un lado y se negó a mirarlo. Yunche, enojado, extendió la mano que le cubría la nariz y dijo con voz profunda. Yun Qianin. No olvides que soy tu herramienta, ¿verdad? Nunca me he atrevido a olvidar eso. Los labios de cereza de Qian Yeyinger se separaron cuando ella le respondió con una voz lánguida e indolente. Sin embargo, acabas de lanzar otro pelleg del mundo indomable en esta herramienta tuya, así que ahora es aún más útil y valioso de lo que solía ser. Entonces será mejor que lo trates con cuidado. De lo contrario, sería una lástima que accidentalmente lo rompiera porque lanzó un ajuste innecesario. La cara de Yunche se crispó furiosamente, porque de repente no sabía cómo responderle. Entra en el mar hueso de la oscuridad eterna conmigo. Gritó enojado antes de salir del pasillo. Capítulo 1698. Cambios silenciosos e invisibles. Qian Yeyinger se arrastraba detrás de Yunche mientras se aventuraban hacia el mar hueso de la oscuridad eterna. Qian Yeyinger había dejado de hablar, como si estuviera concentrada en digerir las noticias que el fragmento de alma de Yunche le había impartido. ¿Cómo es que no me preguntaste sobre lo que sucedió con el reino de robo de almas? Yunche de repente le preguntó. Qian Yeyinger levantó la cabeza y respondió a la pregunta de Yunche con otra pregunta. ¿Por qué tengo que preguntar sobre eso? Cuando vio la mirada en la cara de Qian Yeyinger, la frente de Yunche se arrugó. Entonces estás diciendo que no piensas, para decirlo en otras palabras, ¿estás convencido de que Qibu Yao no nos apuñaló por la espalda durante el asunto en el reino de la luna ardiente? Por supuesto. Qian Yeyinger dio una respuesta corta y directa. Yunche cayó en un corto período de silencio antes de hablar. ¿Por qué crees que no lo hizo? ¿Y por qué estás tan seguro de tu respuesta? Todo lo que sucedió ese día, incluida la aparición extraordinariamente oportuna del Soul Skewership, grita que ella estaba detrás de todo. Había borrado a Fenda Ojun en el reino de la luna ardiente ese día. Qibu Yao había aparecido con el Soul Skewership después de eso y se había burlado de ella fríamente antes de desmayarse. Cuando despertó de nuevo, las enormes cantidades de ira y alarma en su corazón lo habían llevado a marcar el comienzo inmediato de Qian Yeyinger. En el arca profunda primordial para que ella pueda refinar la segunda pelotilla del mundo indomable. Luego se dirigió inmediatamente al reino de llama. Naturalmente, no estaba al tanto de lo que había sucedido entre Qibu Yao y Qian Yeyinger cuando había estado inconsciente. Tengo mi propia forma de juzgar las cosas, dijo Qian Yeyinger.
Ya que tenías alguna base para tu juicio, ¿por qué no me lo dijiste? La voz de Yunche se puso rígida. No tenía ninguna base sólida o evidencia. Este fue un juicio que hice en base a mis instintos y al lenguaje corporal de Kibu Yao. Cuando Kibu Yao la agarró mientras se desmayaba en el reino de la luna ardiente, su aura temblorosa y la conmoción que sintió en el momento en que la atrapó no eran cosas que pudieran ser falsificadas. Esto estaba encima de las palabras que Kibu Yao le había dicho más tarde, palabras que habían perturbado profundamente su corazón. Además, si Kibu Yao no pudiera disipar todas tus dudas y lograr que la escuches obedientemente, entonces su título de reina del diablo habría sido en vano, dijo Qian Yeyinger sin prisa. Al mismo tiempo, estaba ansiosa por la reacción de Yunche. Yunche no sabía cómo responder a eso. Como era de esperar, dijo Qian Yeyinger mientras sus labios de jade se curvaban en una pequeña sonrisa, sin mí alrededor, ni siquiera pudiste defenderte de sus ataques más simples. De hecho, probablemente ni siquiera te darás cuenta de que te está comiendo vivo hasta que termine. G. Yunche se rió burlonamente. Eres tan genial, ¿verdad? Pero sabes, todavía puedo jugar contigo como quiera. Solía mirar a Yunche con ojos helados cuando él la intimidaba con sus palabras burlonas, pero esta vez no parecía enfadada. En cambio, sus cejas se arquearon cuando sus ojos dorados se estrecharon ligeramente. Ella respondió con una voz dulce y algodonosa. ¿Estás seguro de que todavía puedes jugar conmigo a tu antojo? Los oscuros ojos de Yunche también se entrecerraron. Yun Qianing, te estás volviendo cada vez más desobediente. No puede ser que pienses que puedes escapar de la palma de mis manos ahora que te has convertido en un maestro divino de nivel 10 una vez más, ¿verdad? De hecho, tengo el poder y las calificaciones para ser un poco desobediente. Me diste el poder pero siempre tuve las calificaciones. Qian Yeyinger esbozó una sonrisa que no era una sonrisa mientras avanzaba para caminar junto a Yun Che. Miró a lo lejos mientras continuaba. Cuando llegué por primera vez a la región divina del norte, la venganza era mi única razón para vivir. Ni siquiera dudé en convertirme en tu esclava para lograr este objetivo. Pero la gente realmente cambia. Para el yo actual, aunque la venganza sigue siendo importante, no es tan importante como lo era antes. Qian Yeyinger le sonrió dulcemente a Yun Che antes de continuar. Entonces, cuando una herramienta no depende completamente de su maestro, hay momentos en que se escapará. Ahora que tus alas se han endurecido, tus palabras se han vuelto mucho más audaces, respondió Yun Che con voz fría. Qian Yeyinger volvió su rostro de jade hacia él, apareciendo ondas en sus ojos claros y brillantes. ¿Estás comenzando a lamentar que no me plantaste esa huella de esclavo cuando tuviste la oportunidad? No, en absoluto. Las cejas de Yunche se hundieron cuando una sonrisa malvada apareció en sus labios. Es mucho más interesante jugar con una diosa que luchará y resistirá, ¿no? Podía sentir que Qian Yeyinger había cambiado sutilmente. Este cambio no había sido provocado por la fuerza que ganó después de refinar el segundo Ultimate World Pellet. Más bien, fue un cambio que ocurrió después de ese incidente en el reino de la luna ardiente. No pudo olvidar la escena de su cuerpo acurrucado en un rincón de ese oscuro y profundo buque de guerra mientras las lágrimas corrían por su rostro sin hacer ruido. Sin embargo, no fue solo Qian Yeyinger quien cambió. Incluso su corazón había sufrido un cambio extraño ese día, le hizo sentir de repente que querría seguir viviendo incluso después de haber completado su venganza. Porque ahora había algo más que tenía que hacer además de vengarse, algo que en realidad estaba dispuesto a hacer también. Contra su sarcasmo humillante, Qian Yeyinger frunció ligeramente los labios. En lugar de hacer una réplica, ella hizo un repentino anuncio. Cuando estabas inconsciente, tomé una decisión en tu nombre. Yun Che, interrogación de cierre. Si te conviertes en emperador en el futuro, tomarás a Kibu Yao como tu emperatriz. Qian Yeyinger dijo de una manera increíblemente suave. Yun Che estaba aturdido por esas palabras. Pero después de eso, se burló y dijo. Esas decisiones no dependen de usted. ¿No quieres escuchar la razón primero? Qian Yeyinger respondió. Ella continuó sin siquiera esperar a que Yunche dijera que sí, si pretendes convertirte en el verdadero emperador del norte en el corto período de tiempo, la gran ceremonia de coronación es solo el primer paso que debes dar. En cuanto a cómo reunir, organizar y controlar el poder de la región divina del norte en el menor tiempo posible, Kibu Yao es mucho más adecuado para esta tarea que usted, que cualquier otra persona de hecho.
Ya sea por su comprensión de la región divina del norte, su habilidad para manipular a otros, o el poder diabólico que ha acumulado en la región divina del norte, ella te supera en todos estos aspectos. Lo siguiente que debes hacer es aumentar rápidamente tu propio cultivo mientras otorgas la oscura bendición de la calamidad eterna de la oscuridad a tantos practicantes profundos y oscuros como puedas. Después de que te conviertas en emperador, deberás unir rápidamente los corazones de la región divina del norte y unir sus fuerzas. También necesitarás equilibrar cómo funcionará la región bajo una sola regla ahora que los tres reinos del rey te han presentado. Dado que el límite de tiempo que estableces para tu venganza contra las tres regiones divinas es muy corto, solo puedes concentrarte en dos cosas. Aumentando tu propia fuerza y usando la eterna calamidad de la oscuridad para aumentar la fuerza de nuestras fuerzas. La persona más adecuada para lidiar con todo lo demás es precisamente Qibu Yao. Si ella es tu emperatriz, entonces todo se hará mucho más simple y directo. A la larga, continuó Qian Yeyinger sin darle a Yunche la oportunidad de intervenir, si realmente cumple su deseo de pisotear las tres regiones divinas en el futuro, si se ha convertido en alguien que ha superado al monarca dragón como el nuevo gobernante del reino de Dios y el caos primigenio, aún necesitarías a alguien capaz de ayudarte, porque tú, eres completamente incapaz de administrar o establecer un reino de Dios que hubiera sido arrojado al caos completo. Yunche. Qibu Yao, sin embargo, es definitivamente capaz de hacerlo. Los ojos de Qian Yeyinger se enfocaron. Esto es algo a lo que siempre ha aspirado. Definitivamente se desempeñará mucho mejor de lo que puedas imaginar y lo único que tendrás que hacer es cosechar las recompensas del esfuerzo de otra persona. Yun Che miró a Qian Yeyinger durante un buen rato. Finalmente habló en voz baja. Usted, parece haberse involucrado en bastantes conversaciones profundas con ella. ¿No se me permitió hacerlo? Qian Yeyinger no negó sus palabras. Sus delicadas cejas se inclinaron repentinamente cuando dijo: Oh, entonces, ¿qué pasó entre tú y ella durante el tiempo que estuve encerrada en el arca profunda primordial? Una luz antinatural brilló en los ojos de Yun Che. ¿Por qué haces esa pregunta? El extraño brillo que brilló en sus ojos confirmó la evaluación de Qian Yeyinger de la situación. Ella habló de manera lenta y enunciada. Porque la forma en que hablas de ella ahora es muy diferente a la de antes. Yun Che evitó la mirada de Qian Yeyinger. Miró hacia la entrada del mar grueso de la oscuridad eterna y dijo con voz fría: No necesito una emperatriz. Esta llamada coronación es solo para hacer las cosas aún más convenientes. Necesitarás uno, dijo Qian Yeyinger con voz tranquila. Además, es solo un título que hará que las cosas sean aún más convenientes. Si incluso yo puedo aceptarlo, ¿qué tienes que? Los labios de Qian Yeyinger se congelaron en el momento en que esas palabras salieron de su boca y la mirada en sus ojos se volvió desordenada. Yun Che se volvió hacia ella como se esperaba y soltó una risita fría y apagada. ¿Incluso tú puedes aceptarlo? Ja, suena como si estuvieras sacrificando incluso más que yo. Como herramienta, no puede ser que hayas confundido tu propia posición por accidente, ¿verdad? Qian Yeyinger lo ignoró y dijo con una voz aún más dura: Necesitas escucharme sobre este asunto. Ridículo, respondió Yun Che con un resoplido frío. Todavía hay suficiente tiempo. La voz de Qian Yeyinger se volvió más suave y sus ojos se tornaron lánguidos. Tengo mis maneras de hacerte escucharme. Ian Wan y Ian Cree estaban escuchando a escondidas su conversación mientras se arrastraban detrás de ellos. Sus cuerpos temblaban, ya que estaban preocupados de que pudieran ser silenciados para siempre. Sé un secreto sobre Qibu Yao. Puede que te interese mucho. Los labios de Qian Yeyinger se curvaron en una pequeña sonrisa y su mirada era furtiva y misteriosa. Yun Che dijo: Habla. Ella todavía tiene su yin vital. Yun Che. Sé que suena realmente absurdo, pero, HMMM. Cuando se dio cuenta de que Yun Che no estaba sorprendido en lo más mínimo por su revelación, sus hermosos ojos brillaron. ¿Ya lo sabías? ¿Cómo lo descubriste? Yun Che preguntó. Esto es algo que debería preguntarte. Qian Yeyinger se dio la vuelta mientras estiraba su exquisito cuello hacia adelante. Sus ojos se clavaron en los de Yun Che como taladros. No es de extrañar, ¿podría ser que ya te has acostado con ella? Tunk. La cabeza de Ian Cree chocó con la parte posterior del cráneo de Ian Wan. No, Qian Yeyinger se corrigió de inmediato. Como no estaba cerca, aprovechaste la oportunidad para acostarte con Qibu Yao.
La esquina de la boca de Yunche se crispó. En este momento, dos figuras aparecieron de repente en la entrada del mar hueso de la oscuridad eterna. Yan Tuo y Tian Gu. En comparación con cuando acababan de forzar la herencia en su cuerpo, el aura del diablo llama de Tian Gu era mucho más estable ahora. Esto se debió en gran parte a su estancia en el mar hueso de la oscuridad eterna y a la ayuda de Yan Tuo para ayudarlo a fusionarse con su poder. La profunda luz negra que pertenecía a los llama Devils también brillaba en sus ojos. Fue la primera persona en la historia de la región divina del norte en haber heredado con éxito el poder del diablo llama sin tener la línea de sangre requerida. Sin embargo, según las propias palabras de Yun Che, a pesar de que había heredado el poder de un llama débil, no era uno de ellos. No estaba atado de la misma manera que los otros demonios de llama y tampoco tenía necesidad de jurar lealtad al reino de llama. Cuando Tianguru vio a Yun Che, su cuerpo se detuvo e inmediatamente cayó de rodillas. Tianguru saluda a mi señor. Parece que tu fusión con el poder del llama débil ha ido bastante bien, dijo Yunche con un gesto de satisfacción. La energía profunda de la oscuridad de Tianguru se había estabilizado alrededor del octavo nivel del reino maestro divino. A pesar de que no tuvo tiempo suficiente para aumentar su compatibilidad con el poder del diablo llama y alcanzar el noveno nivel antes de que atacaran las tres regiones divinas, todavía era un mundo de diferencia de cuando acababa de ser un soberano divino de nivel 7. Agradezco a mi señor y al mayor Ian por ayudarme a tener éxito, dijo Tianguru mientras inclinaba la cabeza. Yunche notó que Tianguru ya no parecía tan confundido y aturdido como cuando llegó aquí. El Tianguru que había emergido del mar hueso de la oscuridad eterna parecía tan afilado y resistente como una buena espada. Tianguru, responde esta pregunta mía, dijo Yunche. ¿Cómo llegaste a esas convicciones? En realidad tenía bastante curiosidad por eso. Había nacido con un estatus tan alto y su halo de brillantez era cegador, sin embargo, había elegido llamarse a sí mismo Guru y la convicción de cambiar las circunstancias de la región divina del norte ardía en sus huesos. Debido al odio, respondió Tiangu. Levantó la cabeza para mirar a Yunche cuando su voz se volvió grave. La mujer que más amaba murió en las continuas disputas por el poder y el territorio que ha afectado a la región divina del norte desde su inicio. Y estas cosas nunca cambiarán, a menos que podamos escapar del destino de estar encerrados en esta jaula. Entonces así es como es. Yunche se rió. No es de extrañar que creí sentir algo familiar sobre ti cuando nos conocimos. El ojo de Tianguru se hinchó ante esas palabras. Regresa al reino del cielo imperial, dijo Yunche. No pasará mucho tiempo ahora. El día por el que tienes sed está justo frente a ti, por lo que definitivamente no debes desperdiciar la influencia que has acumulado minuciosamente a lo largo de los años. Tianguru respiró hondo antes de decir con voz solemne. Guru entiende. Tianguru se fue, pero Ian Tuo se quedó donde estaba. Una herencia forzada. La eterna calamidad de la oscuridad tenía tal habilidad. Qian Yeyinger dijo mientras miraba al Tianguru que partía. No fue del todo obra de la eterna calamidad de la oscuridad, respondió Yunche. Pero lo que realmente quiero saber es cuáles son los efectos secundarios de esta herencia forzada. Qian Yeyinger preguntó mientras miraba a un lado. Si no hubiera efectos secundarios negativos, Yunche definitivamente lo habría usado primero en lugar de desperdiciarlo en otra persona. Perderás el 70% de tu vida, respondió Yunche con calma. Además, después de que muera, el poder de origen se disipará, para nunca volver. Oh. La sorpresa y el asombro colorearon la cara de Qian Yeyinger. En realidad no se opuso. Esta fue también la razón por la que lo elegí, dijo Yunche con voz profunda. Soy muy consciente de cuán espantosa puede ser la obsesión. No solo no tendría objeciones, sino que incluso aumentaría su obsesión. Después de todo, dado que ya ha pagado un precio tan alto para obtener este poder, solo aumentará su deseo de ejercer en el cumplimiento de sus sueños y deseos. Qian Yeyinger miró en silencio a Yunche y sus ojos se empañaron. Creo que sería mejor para ti preservar los dos poderes de origen demoníaco del reino de la luna ardiente que tienes contigo. Mientras lo controle y siga sus reglas de herencia, poseerá un poder que nunca se extinguirá. Simplemente es demasiado derrochador forzar una herencia sobre alguien y hacer que se disipe para siempre después de eso. Yunche estuvo de acuerdo, me temo que tampoco podremos encontrar un segundo Tianguru en esta región divina del norte. Vámonos. Agarró la mano de Qian Yeyinger y voló directamente al mar hueso de la oscuridad eterna.
Justo cuando los tres ancestros de llama estaban a punto de seguirlo, un grito los envió tambaleándose hacia atrás. Ustedes tres deben vigilar afuera y sellarlo con la barrera. Nadie tiene permitido entrar. Capítulo 1699. Yun Che asciende al trono, 1. En este día, se entregó una tarjeta de invitación de aspecto intimidante en toda la región divina del norte, que todavía temblaba, provocando olas aún más grandes en la región. Estas tarjetas de invitación fueron entregadas personalmente por personas de uno de los tres reinos del rey y se enviaron a todos los reyes del reino y sectas centrales de los reinos de las estrellas superior y media. Incluso se enviaron algunas tarjetas de invitación a los reinos estelares inferiores más importantes. Además, una tarjeta de invitación de un reino real nunca había sido simplemente una invitación. Era, en realidad, un decreto imperial que no podía ser desafiado. Si rechazaran una invitación de otro reino estelar, en el peor de los casos, significaría que no les mostraban ninguna cara. Pero ninguno de ellos se atrevería a rechazar una invitación enviada por uno de los reinos del rey, a menos que estuvieran cansados de vivir, por supuesto. Era bastante común que un reino real de la región divina del norte enviara tantas invitaciones. Lo harían cada vez que se coronara un nuevo emperador. Sin embargo, esta tarjeta de invitación había sido enviada en nombre de los tres reinos del rey. Las palabras invitamos a todos los reyes a venir a saludar a nuestro nuevo gobernante contenían un poder trascendente que lo sacudió hasta la médula. El significado contenido detrás de esas palabras fue aún más impactante que el poder que emanaba de ellas. Causaron enormes olas en los corazones de todos los reyes del reino de la región divina del norte. Los tres reinos del rey declararon conjuntamente que tenían un nuevo gobernante. Los tres reinos del rey estaban nombrando conjuntamente un nuevo gobernante. Un nuevo gobernante que estaba por encima de los tres reinos del rey. Esto era algo sin precedentes en la región divina del norte, una noción que nunca se les había pasado por la cabeza. Yun Che. Este nombre se había extendido rápidamente por los escalones superiores de la región divina del norte desde que apareció en la Asamblea Soberana Celestial organizada por el Reino del Cielo Imperial. El reino de la luna ardiente había caído en el lapso de un solo día. La noticia de que Yun Che había heredado el legado de un emperador diablo y podía liberar el poder de un dios verdadero disparado a través de la región divina del norte como un rayo de luz celestial, y Qi Buyao era, naturalmente, también el que estaba orquestando todo detrás de escena. Qi Buyao ya había comenzado a hacer campaña por Yun Che desde el principio, haciendo que su nombre, que era bastante nuevo en la región divina del norte, se estrellara en las mentes de todas las potencias de la región divina del norte. Pero esta invitación y gran ceremonia todavía eran demasiado repentinas, demasiado impactantes. Tanto es así que todos estos señores sabios y experimentados quedaron estupefactos por las noticias. En medio de su conmoción, todos estos gobernantes comenzaron a sentir que algo increíble estaba ocurriendo. El evento se llevaría a cabo dentro de un mes. La locación: el reino del robo de almas, región sagrada. El reino de la luna ardiente se había presentado inicialmente por tres razones. El poder divino que Yun Che había mostrado cuando había borrado a Fen Dao Jun en un solo instante, las palabras diabólicas y seductoras de Qi Buyao, y la transformación de las brujas. Pero no había duda de que esta intimidación y la persuasión de Qi Buyao se erosionarían lentamente con el paso del tiempo, por lo que tendría que continuar suprimiendo cualquier idea peligrosa que pudiera tener el reino de la luna ardiente. Sin embargo, una vez que el reino de la luna ardiente vio que el reino de llama también había capitulado, perdieron todo deseo de rebelarse. Además, una vez que Yun Che les otorgó su oscura bendición, los comedores de la luna restantes sintieron que sus cuerpos experimentaban una transformación milagrosa, una con la que nunca se habían atrevido a soñar. Todos ellos estaban llenos de alegría salvaje y estaban llenos de gratitud. No existía la lealtad no ganada en este mundo. Era exactamente como los conceptos detrás de la zanahoria y el palo, había mostrado suficiente de su palo y les había dado muchos bocados de la zanahoria. De hecho, incluso sus legados y líneas de vida estaban en sus manos, ya fuera la luna ardiente o el reino llama. La gran ceremonia de coronación de Yun Che ya se estaba preparando con mucha fanfarria dentro de la región sagrada del robo de almas. El reino de llama y el reino de la luna ardiente también estuvieron involucrados. Cuando Yun Che había seleccionado la región sagrada de robo de almas como el lugar, había enviado una señal fuerte y clara a los otros dos reinos.
Durante estos tiempos turbulentos para la región divina del norte, irónicamente, el hombre responsable de todo esto estaba actualmente desocupado y relajado. La fuerza de Qian Yejinger no había sido lo único que había sido impulsado en gran medida por la segunda pelotilla del mundo indomable. Su fusión con la sangre del emperador diablo también había progresado mucho. Para Yun Che, se había convertido en una incubadora de doble cultivo aún más excelente. Después de haber llevado a Qian Yejinger al mar hueso de la oscuridad eterna, tomó prestada la energía del demonio primordial para cultivarla incansablemente día y noche. En el corto lapso de medio mes, la fuerza profunda de Qian Yejinger, que había sufrido una transformación completa, era mucho más sólida y estable. El dominio de Yunche de la eterna calamidad de la oscuridad también había dado un gran salto durante este tiempo. A pesar de que aún permanecía en las etapas intermedias de dominarlo, su capacidad para controlarlo y usarlo había aumentado varios marcadores. En el pasado, todavía necesitaría concentrarse un poco cuando estaba ayudando a los practicantes oscuros y profundos a experimentar su oscuro renacimiento. Si una fuerza externa o resistencia interna interfiere con el proceso, podría causar que falle. Pero básicamente podía realizar esta oscura bendición con un solo pensamiento ahora. Sin embargo, lo más importante, era que era mucho más fácil para él transformar grandes cantidades de personas. El mar hueso de la oscuridad eterna fue, sin duda, el mejor lugar para cultivar tanto Yunche como Qian Yejinger. El nivel de la energía Yin primordial en ese lugar era extremadamente alto y la energía misma era extremadamente densa. Ningún otro lugar en este universo podría compararse con él. Dentro de la región sagrada del reino del robo de almas, en el cielo del alma. Yunche se sentó en el suelo con las piernas cruzadas. Sus ojos estaban cerrados y ninguna aura irradiaba de su cuerpo. Había pasado las últimas semanas cultivando 2 veces con Qian Yejinger dentro del mar óseo de la oscuridad eterna, por lo que su cultivo y su dominio de la calamidad eterna de la oscuridad habían crecido a pasos agigantados. Aún así, no importa cuánto lo intentó, no pudo acceder al siguiente nivel de la ley de la nada. Parecía que realmente había llegado al límite en este momento, y tal vez, esto sería todo lo que él comprendería la ley, porque con la partida del emperador del diablo heridor del cielo, no había forma de que un mundo completo, de Haven manual aparecería en el universo. Sin embargo, aunque solo podía acceder y manipular la forma más débil de la ley de la nada, todavía era un poder extraño que fácilmente trascendía todo el conocimiento de este universo. Qian Yejinger se encontraba en los límites del cielo del alma. Su cabello y falda ondeaban en el aire cuando una suave brisa la rozó y parecía una inmortal que trascendía el reino mortal. Yunche normalmente pasaría horas en este estado, por lo que se había acostumbrado a ello. Los 3 reinos del rey se han unido bajo una sola bandera y la ceremonia de coronación está cerca. Esto tomó mucho menos tiempo del que habíamos esperado originalmente. Además, todo transcurrió sin problemas. Qian Yejinger parecía estar hablando con Yun Che, pero también parecía que también estaba hablando consigo misma. Deberíamos decir que el poder del dios hereje y la calamidad eterna de la oscuridad son simplemente demasiado poderosos, o, todo ha ido de acuerdo a la voluntad de los cielos. Eso era cierto. Todo había sucedido demasiado rápido, demasiado fácil. Qian Yejinger era muy consciente de lo fuerte que era un reino rey. Definitivamente tuvieron que comenzar formando una alianza con el reino de robo de almas, pero esta alianza había sucedido demasiado suavemente. Después de esto, el reino de llama había sido originalmente el obstáculo más grande y difícil de superar. ¿Cómo podría ser una mentira su reputación como el reino real que se había elevado a la cima de la región divina del norte durante los últimos 800.000 años? Incluso si lograron conquistar fácilmente el reino de la luna ardiente primero, conquistar el reino de llama habría sido una lucha larga y amarga. Sin embargo, en la más cruel de las ironías, fue precisamente debido a la existencia del Bone Sea of Eternal Darkness, una gran razón para su ascenso, que se vieron obligados a rendirse sin luchar. Sus guardianes más fuertes incluso se habían convertido en 3 perros poderosos y leales que sirvieron a Yun Che como su maestro. El reino de la luna ardiente era el reino del rey más débil, pero sus profundos recursos y su poderoso núcleo de fuerza no debían subestimarse. Si Fenda o Jun hubiera optado por luchar hasta el final, habrían pagado un precio terrible para derrotar al reino de la luna ardiente.
Sin embargo, en un ataque de ira, Yun-che había destrozado a su comedor de luna más fuerte con un solo golpe de su palma y había destruido al emperador dios de la luna ardiente con un solo golpe de su espada, el poder imperioso que había mostrado, un poder que pertenecía en el dominio de los dioses, había derrocado las convicciones y creencias del reino de la luna ardiente en un solo instante. Se habían presentado sin un solo disparo que necesitaba ser disparado. En cuanto al reino de robo de almas, si Kibu Yao no hubiera sido su maestro y estuvieran en una relación de beneficio mutuo, podría haberse convertido en el enemigo más aterrador con el que tuvieron que enfrentarse entre los tres emperadores de los dioses. Esta fue una tarea asombrosamente grandiosa, algo que nunca se había logrado en la historia de la región divina del norte, pero en realidad, ni siquiera había tenido lugar una batalla desesperada. Yun-che abrió los ojos y habló en voz baja. De vuelta en el reino de Dios, me moví como si estuviera caminando sobre hielo delgado y me golpeé los hombros con la muerte innumerables veces. El mundo solo escuchó de mi fama cada vez mayor, mi halo cada vez más brillante, nadie sabía sobre las luchas de la vida y la muerte que tuve que pasar para llegar a donde estaba. Los ojos dorados de Qian Yejinger se volvieron silenciosamente hacia Yun-che, la mayor lucha de vida o muerte por la que tuvo que pasar en el reino de Dios fue una situación en la que ella lo había hundido. Lo más cerca que había estado de la muerte y la mayor tortura que había experimentado en su vida provenían de ella. Estaba agradecido por todas las bendiciones que la vida me ha dado, así que tomé la salvación del mundo como un deber y una misión que tenía que cumplir. Pensé que era el Mesías que los cielos habían elegido. Incluso le había hecho a Wuxin esta pregunta extremadamente arrogante. ¿No quieres que tu padre se convierta en el héroe que salvó al mundo? Ja. Yun-che lentamente levantó la cabeza hacia el cielo. Nubes negras se agitaron en los cielos mientras hablaba. La región divina del norte. En esta tierra árida y viciosa de oscuridad, pensé que solo me esperaban pruebas ilimitadas y malicia. Sin embargo, a pesar de que el camino para convertirse en el Mesías estaba lleno de peligros y muerte, el viaje al Devildom, este descenso a la oscuridad, parece haber sido guiado por la mano del destino. Su mirada comenzó a enfriarse y ser siniestra cuando dijo con una voz aún más profunda. Resulta que siempre me he equivocado acerca de mi razón de ser, mi propia identidad. Nunca se suponía que fuera una especie de santo que salvaría al mundo. Siempre estaba destinado a ser un señor del demonio que traería calamidad. Pero en este momento, lo que realmente quiero saber es, él comenzó a reírse y sus labios se curvaron en una sonrisa fría y malvada. La luz diabólica en sus ojos se volvió aún más siniestra cuando dijo, ¿quién en las tres regiones divinas será el héroe que finalmente me matará y salvará al mundo al final? G. Qian Yejinger resopló ante esas palabras con desprecio. ¿Un señor demonio que trae calamidad? Incluso si salvaras al mundo 10 veces, todavía habría innumerables hombres en el reino de Dios que babearían ante la idea de cortarte en pedazos. Solo porque te acostaste con la reina dragón y la diosa. Yunche lanzó una mirada hacia ella. El viento frío había presionado su ropa contra su cuerpo, revelando sus encantadoras y hermosas curvas. Se rió burlonamente. Ustedes fueron los que se presentaron ante mí, pero yo soy el gran pecador aquí. ¡Qué broma! Entonces mereces ser destrozado todo el mes. La voz de Qian Yejinger se detuvo y sus ojos dorados giraron hacia él. Entonces Shenshi también se presentó ante ti. Yun-che, jajajajaja, Qian Yejinger se inclinó hacia adelante y su lujoso pecho se agitó cuando comenzó a reír sin restricciones. Justo como se esperaba. Cuanto más pura y noble se ve una mujer, más lujuriosa y desenfrenada es en realidad. Jajajajaja. Cierra la boca, Yun-che la reprendió con frialdad. Diré esto por última vez, no debes decir nada malo de ella. ¿Cosa mala? Qian Yejinger rodó sus hermosos ojos con indiferencia. Cuando usas esas palabras para describirme, lo llamas un gran elogio. Pero cuando se trata de ella, ¿se convierte en algo desagradable? Yunche estaba aturdido por esa respuesta. Ahí ya, parece que esta reina ha llegado en el momento equivocado. Una voz algodonosa y diabólica que podía derretir los huesos resonó en el aire. Kibu Yao descendió del cielo y ninguna niebla negra cubrió su cuerpo esta vez, revelando completamente su hermoso rostro y su figura diabólica. La pequeña sonrisa que apareció en sus labios fue tan fascinante que podría hechizar a un hombre 1000 veces y su exquisito cuerpo parecía haber sido tallado por el escultor más hábil y lascivo del universo. Su llegada hizo que Yunche se pusiera de pie como por instinto.
Qian Yejinger frunció el ceño. Yun Qianin. Las cejas de Qibu Yao se arquearon en forma de media luna mientras se reía. ¿Me prestas a Yun Che por un segundo? Qibu Yao solo había dado un paso elegante hacia adelante, pero su amplio seno ya comenzó a moverse de una manera seductora y provocativa. Las cejas de Qian Yejinger se torcieron violentamente mientras giraba su cabeza hacia Qibu Yao. Ella dijo con un resoplido frío. No te lo estoy prestando. Una fragancia encantadora y delicada asaltó sus fosas nasales cuando Qibu Yao apareció al lado de Yun Che. Ella le dedicó una sonrisa coqueta cuando dijo. Claramente dijiste que querías convertir a esta reina en la emperatriz de Yun Che, pero estás apegado a él 24/7. Ni siquiera estás dispuesto a darle a esta reina un poco de él. Los 9 niños a mi lado, e incluso esta reina, se quejan de la situación mientras esperamos ansiosamente una resolución de tu parte. Su aliento cálido y gentil acarició el cuello de Yun Che. Yun Che no se estremeció, pero sintió que su cuerpo se calentaba rápidamente cuando su sangre comenzó a hervir sin control. Para Yun Che, el aspecto más aterrador de Qibu Yao no era su alma del emperador diablo. Más bien, era la seducción demoníaca que exudaba con cada respiración que tomaba, algo con lo que el cielo la había bendecido desde el principio. En aquel entonces, había usado el rostro helado y hermoso de Mu Xuanjin, y su cuerpo de diosa, una belleza fría que se parecía a un orgulloso y elevado loto de hielo, para empujarlo al borde. El efecto solo se amplificó ahora que ella se acercó a él como la encantadora reina del diablo. Las palabras de Qibu Yao hicieron que Qian Yejinger girara en su dirección. Mientras miraba esas curvas diabólicas que incluso causaban que el corazón de una mujer se agitara, una sonrisa suave cruzó su rostro mientras decía. Qibu Yao, sigo endosándote para que seas la emperatriz de Yun Che y esta es también una de las condiciones de nuestra alianza y sinceridad el uno hacia el otro. Sin embargo, la única persona que puede dormir con él soy yo. Esas son dos cosas separadas. ¿Entiendes lo que digo? Yun Che. PFFFT, Qibu Yao se rió seductoramente. Una multitud de ondas encantadoras bailaron en sus ojos e incluso Qian Yejinger se vio obligada a apartar su mirada rápidamente. ¿Cómo puedo ayudarte? Yun Che preguntó mientras exhalaba en silencio. A pesar de que estaba haciendo todo lo posible para controlar sus acciones, todavía trataba de evitar su mirada de una manera poco natural. Todavía no había descubierto realmente cómo debería interactuar con Qibu Yao. Hay dos cosas en la agenda. Los ojos hechizantes y hermosos de Qibu Yao se inclinaron hacia Yun Che mientras ella le sonreía. El primer asunto con el que tenemos que lidiar es esto. Tu gran ceremonia de coronación se llevará a cabo en 7 días y todos los héroes de la región divina del norte se habrán reunido para presenciarlo, pero aún no has decidido tu título como dios emperador. Como el primer maestro del diablo de la región divina del norte, su título imperial resulta ser muy importante. Capítulo 1700. Yun Che asciende al trono, 2. Yun Che realmente aún no había pensado en su título imperial. Un dios emperador era una existencia que se situó en la cima de este universo. Todos los que ascendieron al trono lo hicieron por poder o para perseguir la cima del camino profundo. Se habían elevado por encima de todas las demás criaturas vivientes y se habían lamentado de toda la creación. Pero Yun Che solo quería venganza. Para él, su título imperial no tenía absolutamente ninguna importancia. Desde que mencionaste esto, ya debes tener algo en mente, respondió Yun Che intencionadamente. En realidad tengo 2 títulos en mente, respondió Qibu Yao lánguidamente. El primero tiene que ver con el hecho de que has heredado la sangre del diablo y el arte del diablo del emperador del diablo hiriente del cielo. Eres su único sucesor. Por lo tanto, es completamente razonable para ti heredar el nombre emperador del diablo que mata al cielo también. Este título imperial llevaría una autoridad sin igual en la región divina del norte. El ceño de Yun Che se frunció ligeramente cuando preguntó. ¿Qué pasa con el segundo? Emperador hereje. Qibu Yao continuó con una voz cautivadora. Tu destino cambió en el momento en que heredaste el legado del dios hereje. Para ti, que tienes los poderes del dios hereje corriendo por tus venas, tampoco sería inapropiado tomar su título. Además, la palabra hereje no es ni buena ni mala. Incluye la falta de moderación y desdén, lo que concuerda mucho con el giro que han tomado su destino y su estado de ánimo. Qibu Yao terminó de hablar. Sin embargo, ella no le pidió a Yun Che su opinión. Sus hermosos ojos se giraron para mirar a Qian Yejinger.
Entonces, ¿qué piensas? Qian Yeyinger respondió con una expresión fría y severa. Él no es ni el emperador del diablo que cae en el cielo, ni es el dios hereje. Él es, único e inigualable. Él es Yun Che, alguien que no necesita el prestigio ni los títulos de ninguna otra persona. Oh. Qibu Yao dio una pequeña sonrisa mientras su mirada bajaba un poco. Parece que tú, ya tienes un título en mente. Maestro del Diablo del Norte, Emperador Yun. Qian Yeyinger anunció con una mirada feroz. Las nubes han cubierto la cúpula azul del cielo desde tiempos inmemoriales y han pasado por alto toda la creación desde el principio. Sus nubes descenderán y envolverán al mundo entero, derribarán la tierra y los mares y su ira será como el trueno de los 9 cielos mismos. Además, ese es su apellido. Ya que es coronado emperador, la palabra Yun estará arraigada en los corazones de toda la creación. Qian Yeyinger acababa de terminar su oración pero sus labios se movieron ligeramente. Su ceño se frunció ligeramente mientras dirigía sus palabras hacia Qibu Yao usando transmisión de sonido, esta es también la gloria eterna que él puede otorgar a su familia y miembros del clan. La razón por la que había dicho esas palabras era porque quería que la palabra Yun se elevara por encima de todo lo demás, para que él pudiera borrar algo de la profunda culpa que sentía hacia su familia. De esta manera, sería capaz de otorgar gloria eterna a su familia y su clan, los inmortalizaría de esta manera. En comparación con la hostilidad de Qian Yeyinger hacia ella, algo que claramente había aumentado drásticamente desde antes, Qibu Yao no mostró la más mínima intención de comprometerla. Ella le dio a Qian Yeyinger una pequeña sonrisa en su lugar mientras inclinaba la cabeza y alababa sus palabras. Muy bien. Diablo Maestro Emperador Yun. Se decide entonces. Qian Yeyinger, Yun Che levantó la cabeza, ni siquiera he dado mi respuesta todavía. El segundo asunto es con respecto a esa muchacha del reino de la luz glaseada de la región divina del este, dijo Qibu Yao. Yun Che se sobresaltó por un momento. Se volvió violentamente, Shui Meijin. ¿Qué le ha pasado a ella? Qibu Yao nunca había interactuado con Shui Meijin en su verdadera forma antes, pero como Mu Xuanjin, la había conocido más de una vez. En aquel entonces, ella sola había facilitado el matrimonio de Yun Che y Shui Meijin, aunque sus esfuerzos se habían perdido al final. Aproximadamente hace 2 años, respondió Qibu Yao lánguidamente, la noticia de que el reino de la luz glaseada te proporcionó refugio se dio a conocer y fue castigada por el emperador dios de la luna. Las 3 palabras, emperador dios de la luna simultáneamente pincharon los nervios de Yun Che y Qian Yeyinger. El núcleo de Yun Che se sacudió violentamente mientras gruñía en voz baja, ¿qué quieres decir con castigado? La voz diabólica de Qibu Yao fue gentil y sin prisas cuando respondió. Se rumoreaba que el rey del reino de la luz glaseada, Shui Qianen, asumió la responsabilidad de todo el asunto. El emperador dios de la luna quería ejecutarlo en el acto, pero afortunadamente para él, el emperador dios del cielo eterno logró intervenir en el último momento, él defendió su caso y le pidió piedad al emperador dios de la luna, por lo que Shui Qianen quedó lisiado. Pero al mismo tiempo, Shui Meijin también fue condenado a ser encarcelado en el reino del dios de la luna durante 1000 años. Yun Che no habló ni se movió, pero una oscura malicia apareció en su rostro. En el corazón de Yun Che, solo había otra tierra pura en la región divina del este además del reino Canción de Nieve. Solo había otra chica que aún elegía abrazarlo mientras sus lágrimas manchaban su espalda, incluso después de que su oscuridad había sido expuesta al mundo y se había convertido en su enemigo. Ese día, un día tan frío que parecía que se había sumergido en un infierno de hielo, era su única fuente de calor. Después de que Shui Qianen quedó paralizado, dejó su puesto como rey del reino y Shui Jingyue ha sido el rey del reino de la luz glaseada desde entonces. En cuanto a Shui Meijin, no ha habido noticias de ella desde que fue encarcelada en el reino del dios de la luna. El reino de la luz glaseada trató de visitarla muchas veces, pero siempre fueron expulsados cuando lo hacían. Grieta. Yun Che apretó los puños con tanta fuerza que sus huesos casi se movieron fuera de posición mientras apretaba los dientes con ira. En aquel entonces, había dejado el reino de la luz glaseada en el instante en que despertó. Además, había hecho todo lo posible para cortar todas las relaciones con ellos y borrar cualquier evidencia que los involucrara. Pero al final, todavía habían sido implicados en gran medida. No importa cómo te vea el mundo, siempre serás la mejor persona que jamás haya existido en mi corazón.
Así que por favor, mantente vivo, tú y todos tus seres queridos deben permanecer vivos, ¿de acuerdo? En aquel entonces, cuando se habían visto por última vez, los gentiles recordatorios que sollozó y su mirada llena de lágrimas fueron la luz preciosa que evitó que cayera completamente en la oscuridad durante los meses que siguieron, los meses más sombríos de su vida. Emperador Dios de la Luna, Xia Qingyue. Los ojos de Yunche se endurecieron cuando los hilos de la salvaje intención de matar se entrelazaron caóticamente dentro de sus profundidades. La destrucción hermosa y desgarradora de la estrella polar azul había sido la pesadilla más cruel de toda su vida. Su odio y su intención asesina hacia Xia Qingyue definitivamente estaba por encima de la de Zhou Shuzi. El emperador dios de la luna está cumpliendo con su título de dios emperador. Ella es realmente despiadada y lo suficientemente decisiva como para serlo, dijo Qian Yeyinger en voz baja antes de lanzar una mirada preocupada a Qi Yao. Lo que Xia Qingyue había hecho era completamente normal. En primer lugar, sería capaz de desasociarse por completo de cualquier asociación que tuviera con él, eliminando todas las dudas que se le atribuyeran por ser la esposa de un demonio. En segundo lugar, fue capaz de eliminar cualquier posibilidad de futuros desastres que pudieran surgir del profundo amor de Shui Meijin por Yun Che. Como la emperadora dios de la luna despiadada y decisiva, definitivamente usaría esta razón perfecta para obtener el control completo sobre Shui Meijin, quien poseía el alma divina inoxidable y podría causar muchos desastres. No hay necesidad de esperar hasta que termine la ceremonia de coronación. Yun Che habló lentamente y gruñó en voz baja. Comencemos a reunir a las tropas, despacha a Hua Jin a la región divina del este ahora. Eso parece un poco apresurado, Chu Yao movió su mirada hacia él y respondió. Sin embargo, dado que esta es la orden del maestro del diablo, ¿cómo puedo rechazar? Ella ya se fue hace una hora. Ella entendía a Yun Che demasiado bien. Ella ya había anticipado cuál sería su reacción cuando le contara sobre Shui Meijin. Pero, ella no tenía intención de mantener a Yun Che en la oscuridad. A ningún hombre le gustaba que le ocultaran secretos, incluso si las razones eran buenas. Yunche no dijo una sola palabra. Soltó un largo suspiro. Su figura brilló y comenzó a descender del cielo del alma. Necesitaba encontrar un lugar para refrescarse. Oh. Los hermosos ojos de Chu Yao miraron a Qian Yeyinger. ¿Por qué no lo seguiste? ¿No tienes miedo de que otras mujeres se aprovechen de la situación? Qian Yeyinger le devolvió la mirada. Era como si estuviera tratando de ver el fondo de su alma a través de las ventanas de sus ojos. Dado lo aisladas que están la región divina del norte y la región divina del este, deben haber hecho grandes esfuerzos para obtener información tan detallada. Debido a que la eterna calamidad de la oscuridad ha hecho que nuestros cuerpos sean perfectamente compatibles con la oscuridad, la posibilidad de exponer nuestro aura de oscuridad fuera de la región norte se ha reducido drásticamente, así que, Qibu Yao continuó, sus ojos ardiendo con una nebulosa seducción, ya no es tan difícil obtener información. Por el contrario, todavía es extremadamente difícil para las otras tres regiones divinas tratar de reunir noticias sobre nosotros. ¿Por qué vendrías aquí específicamente para contarle sobre esa chica del reino de la luz glaseada? Qian Yeyinger preguntó. No debería haberse aburrido lo suficiente como para mencionar algo sobre ella. Niña. Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Qibu Yao, puedo llamarla así, pero me temo que no puedes. Después de pasar por esos 3000 años en el reino divino del cielo eterno, podría ser considerada tu hermana mayor en términos de edad y antigüedad. Responder a mi pregunta. Qian Yeyinger una vez más hizo la misma pregunta. ¿Quién eres exactamente? Te lo diré después de la gran ceremonia de coronación. Aunque, Qibu Yan habló suavemente, sería mejor para ti si no lo supieras. Qian Yeyinger ya no siguió la pregunta. Pero tampoco se fue a buscar a Yun Che. En cambio, cambió el tema cuando le hizo otra pregunta a Qibu Yao, ¿sabes quién es Xia Qingyue? Hago. Qibu Yao respondió. Tal vez incluso la entiendo mejor que tú. Oh. Qian Yeyinger nos molestó en cuestionar sus palabras. Ella hizo otra pregunta en su lugar. Entonces, según tu comprensión de ella, ¿qué clase de persona es ella? La pequeña sonrisa de Qibu Yao desapareció y sus ojos estaban nublados por una capa de niebla oscura. Llevo el alma de un emperador diablo y solía presumir de que mi habilidad para ver a través de los demás no tenía comparación. Pero Xia Qingyue dañó mucho mi confianza en ese aspecto. En aquel entonces, mi opinión sobre Xia Qingyue era que ella era alguien que nunca dañaría a Yun Che.
Al final, ella era la persona más cruel y despiadada con él. Qian Yejinger soltó una risa fría. Por eso dicen que lo más difícil en este universo es poder ver claramente el corazón de una mujer. Qibu Yao miró fijamente los orbes dorados de Qian Yejinger, con los labios ligeramente fruncidos. Después de todo, las mujeres son demasiado volubles. Las cejas doradas de Qian Yejinger se unen. ¿Estás hablando de mí? Qibu Yao sonrió levemente. Cuando le quitaste la ropa a Chang'e en el reino de las ruinas centrales, realmente debiste haber querido ver explotar la lujuria animal de Yun-che para que violentamente a Chang'e, ¿estoy en lo cierto? Qian Yejinger. De vuelta en el reino del cielo imperial, cuando estabas en duelo contra Yao Die, ella te preguntó qué tipo de arte profundo estabas cultivando. Le dijiste que debería preguntarle a su futuro maestro, e incluso enfatizaste que estaría preguntándolo en la cama. Qian Yejinger. En aquel entonces, no podías esperar a que Yun-che pisoteara a todas las mujeres que tenían un estatus alto y cumplían con tus estándares, porque una vez estuviste en esas circunstancias exactas, entonces obtendrías una retorcida sensación de placer y justicia al ver tu sufrimiento infligido a otra persona. La mirada de Qian Yejinger se congeló ligeramente pero no dijo una palabra. La corriente que has saltado de un extremo a otro. Las palabras de Qibu Yao tenían un trasfondo persistente. No tenía la intención de este resultado cuando quería que te vieras claramente. El alma de Qian Yejinger estaba retorcida, ya sea en el pasado o en el presente. Incluso cuando me convierto en su emperatriz, el único que puede acostarse con él eres tú. Qibu Yao se rió mientras sus labios se fruncían. Incluso las prostitutas tendrían dificultades para decir palabras tan vulgares, pero en realidad salieron de la boca de la diosa monarca Brahma. Incluso los dijiste de manera tan apresurada y nerviosa. La forma desagradable en que te apresuraste a reclamar tu reclamo fue peor que la de una chica recién nacida. ¿Tienes tanto miedo de mí? Yo, ¿te tengo miedo? La cara de Jade de Qian Yejinger era inexpresiva, pero el caos surgió y se agitó en su corazón. Casi cada palabra que provenía de esta aterradora mujer frente a ella la sacudió hasta el centro, y esto incluía las partes más profundas de ella que incluso ella misma estaba ciega. Tenía miedo, descubrió que realmente tenía miedo cuando las palabras de Qibu Yao llegaron a sus oídos. En aquel entonces, cuando perdió a la familia que más atesoraba, cayó en un abismo. Ahora, el miedo se apoderó de las partes más profundas de su alma y cada hebra de su fe, era algo en lo que ni siquiera se atrevía a pensar, porque si perdía algo una vez más. Era exactamente como Qibu Yao había dicho, la diosa monarca Brahma, que una vez consideró que toda la creación era su herramienta o su forraje, ahora se había reducido a una ansiosa chica que se había perdido. Y la única que podía salvarla era ella misma. Qibu Yao avanzó sin prisa y se detuvo junto a Qian Yejinger, sus hombros rozándose suavemente el uno contra el otro. Ella exhaló lentamente antes de hablar con voz suave. Realmente no tienes que tenerme miedo. Mientras no te conviertas en otro Xia Qingyue, nunca seré tu enemigo ni te lo quitaré. Por el contrario, al igual que lo que te dije desde el principio, lo que siento por ti es principalmente gratitud. Además, dijo mientras su voz se volvía suave y seductora, espero ansiosamente el día en que pueda servir al mismo hombre en la cama junto con la diosa monarca Brahma, creo que estaría encantado. El cuerpo de Qian Yejinger se adormeció, y Qibu Yao se había desvanecido cuando se las arregló para salir de su estupor. Pero su aterradora voz diabólica continuó en su alma, negándose a desvanecerse. Parecía como si toda la creación se hubiera reunido en una multitud dentro de la región sagrada del robo de almas. Además, cada aura que estaba presente en este lugar era tan poderosa que hacía que el corazón se saltara un latido. Las nubes diabólicas se reunieron densamente sobre los cielos del reino de robo de almas, haciendo que los cielos se vean mucho más bajos de lo normal. El cielo parecía sombrío y oscuro y parecía que podría colapsar en cualquier momento. Innumerables reyes y señores del reino se habían reunido en el reino de robo de almas. Los reinos estelares superiores ya se habían sentado dentro de la región sagrada, mientras una multitud aparentemente interminable abarrotaba sus partes exteriores. Nubes oscuras se agitaban en el aire y una niebla oscura comenzó a formarse a medida que innumerables formaciones oscuras se canalizaban en cada rincón de la región sagrada del robo de almas.
Estas formaciones profundas y oscuras utilizaron el artefacto heredado dejado por los demonios verdaderos en el reino de la luna ardiente como su núcleo. Con los esfuerzos unidos de los tres reinos del rey, la ceremonia de coronación podría proyectarse a todos los rincones del reino divino del norte. Todas las islas flotantes del reino de robo de almas se reunieron alrededor de la región sagrada de robo de almas. Lo que fue aún más impactante fueron las tres gigantescas sombras que colgaban en el cielo, una visión que incluso asustó los corazones de los reyes del reino superior que los miraban. Los principales buques de guerra profundos de los tres reinos reales, Sulestealin, Llama y Burning Moon, estaban aquí. Los tres buques de guerra se reunieron en los cielos sobre el reino de robo de almas. Era como si tres dioses del diablo hubieran reaparecido en esta era y actualmente despreciaran a todos los seres vivos en la región norte. Nunca había habido un espectáculo tan enorme en la historia de la región divina del norte. A pesar de que había una gran cantidad de practicantes profundos en la región norte, un silencio impactante llenó las partes internas y externas de la región sagrada. La gente apenas se susurraba mientras miraban los cielos. A veces, incluso les resultaba difícil respirar, porque todos sabían que iban a presenciar un momento histórico para la región divina del norte. Este día sería eterno en la historia del reino divino del norte. Yun Che, el maestro del diablo que fue coronado por los tres reinos del rey, el que reinó en la región divina del norte. ¿Era este un plan que los tres reinos del rey habían tramado juntos, o era cierto que este joven, del que se rumoreaba que era de la región divina del este, que ni siquiera había estado vivo durante 40 años, había logrado subyugar por completo a tres reinos reales en tan poco tiempo? El tiempo pasó lentamente. Después de un largo período de silencio, finalmente, retumbar. Un ruido sordo resonó en el aire cuando los profundos buques de guerra de los tres grandes reinos del rey comenzaron a descender lentamente. Un poder opresivo, aterrador y sin forma comenzó a pesar sobre ellos y se sintió como si todo el cielo estuviera presionando lentamente contra sus hombros. Una voz llena de un imperial que sacudía el alma podría resonar en el aire mientras resonaba en cada rincón de la región divina del norte. Ha llegado el momento de dar respetuosamente la bienvenida al maestro del diablo. Para asombro de todos, el que había gritado esa frase fue Yan Tianxiao. El antiguo emperador dios número 1 de la región norte fue el anfitrión de esta gran ceremonia de coronación. La conmoción que corrió por los corazones de todos los practicantes profundos en la región norte no pudo describirse con palabras. Yan Tianxiao acababa de terminar de hablar cuando los tres buques de guerra principales dejaron de descender. Un rayo de luz diabólica atravesó el espacio entre los buques de guerra mientras formaba un camino de pura oscuridad en el aire. Al final de este camino de oscuridad, un hombre vestido con una túnica negra estaba parado sobre esa luz diabólica. Sus ojos parecían dos abismos oscuros cuando apareció ante todos los practicantes profundos de la región norte. Fin del capítulo 1700. Gracias por escucharnos, aquí en Teca Novelas Ligeras.